Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un poco de, intentar responder a algunas preguntas que muchos de vosotros me habéis ido formulando a lo largo de todos estos años. Siempre es difícil, y sobre todo en los directos, y ahora hace bastante tiempo que no hago ningún directo, pero es difícil, ni siquiera con los directos, poder atender a tanta variedad de preguntas que me formuláis, sobre todo en torno a los Anunnaki, que es mi tema, es el tema que yo realmente más he estado centrado desde hace muchísimos años y que vamos a decir que es el tema que más me fascina, porque creo que es la base o la reina madre de todos los misterios. De dónde venimos, quién nos creó y por qué nos creó, todo esto está asociado a los Anunnaki. El problema es que dentro de los Anunnaki obtenemos, quizás no respuestas directas, pero sí puede haber una derivación a lo que puede ser de nosotros como especie. ¿En qué podemos transformarnos? Ya no es solamente qué somos, cuál es nuestra esencia, sino lo que podemos llegar a ser. Porque supuestamente, cuando hablamos de Anunnakis, hablamos de una manipulación genética en toda regla. Ya hablamos de que Enki, ese programador genético que probablemente nos reconectó con un material genético que ya existía anterior y que eran depositarios los homínidos, ahí Enki parece que se las arregló para desarrollar una genética oculta, que es lo que hoy los genetistas llaman el ADN basura, y ahí quizás se encuentre la clave para entender que no solamente tenemos las dos famosas hebras, sino que puede haber incluso 12 ocultas, y que probablemente se lleguen a activar pasado un periodo de tiempo. Si este maestro de la genética, que fue Enki, que los textos más antiguos del mundo nos dicen claramente que fue él quien nos programó, quien nos adosó todos estos cromosomas que hoy en día permanecen ocultos, él debía de saber seguramente el momento en que la humanidad llegaría a activarse. Esta genética que nosotros tenemos probablemente esté asociada a algún tipo de ciclo que ellos conocían. Me refiero a nivel de energías y de vibraciones dimensionales. Probablemente no estemos viviendo en el lugar donde se nos ha dicho que vivimos. Quizás todo sea mucho más complejo y quizás, solo quizás, la evolución de las especies, la evolución de las razas que existen, ya no sé si decir espacio, universo, vamos a decir cosmos, o mundos dentro de la existencia, porque realmente no sabemos nada, por mucho que los científicos nos digan muchísimas cosas, casi todo es teorías, no basadas en hechos objetivos. Claro, uno ve y observa cómo incluso culturas como los mayas, culturas tan alejadas en tiempo y espacio de los sumerios, ya nos hablaban de estos ciclos y de que realmente la raza humana parece haber sido programada para que en un momento determinado despierte y evolucione y se transforme como un gusano en una crisálida, luego una mariposa. Probablemente Enki, este programador Anunnaki genético, sabía muy bien lo que hacía. Aun a pesar de que en los escritos vemos o podemos observar o podemos deducir que existía una presión sobre él para crear simplemente una raza esclava, una raza que se dedique solamente a obedecer órdenes, a ser sometida. Por lo visto, Enki se encariñó con los hijos que había creado y decidió introducir un ADN oculto que no se enteraron la misa la mitad sus compañeros, sus compatriotas. Hay que tener en cuenta que conocimientos genéticos, por lo que podemos deducir de los textos, solo Enki, Ninhursag y probablemente Ningishida, otra entidad que Ningishida significa el señor del árbol de la vida, y poco más, An, el dios padre, el padre de todos los dioses. An sería el dios del cielo. Y poco más, 3, 4 de estas entidades conocían verdaderamente los principios de la genética y de la creación de nuevas formas de vida. El resto de estas entidades no tenían ni idea, no tenían un conocimiento.
sobre esto. Y no hablemos de esas razas que ya aparecen en esos tiempos tan antiguos, que son los llamados Miminu, los encargados de las tareas sucias. Significaría literalmente los Miminu, serían los grises que hoy aparecen en los casos de abducción. Fijaos, ya aparece esto relatado en esos textos antiguos. Estos dioses reptil ya contaban con esos robots biológicos, los grises. O los seres hormiga, como los llamaban las tribus de África, y nos hablaba Credo Mutua, por ejemplo. Imaginaos como estos seres sí eran, por supuesto, conocedores de la genética, pero solo unos pocos de ellos. Ahora bien, yo hoy lo que me propongo hacer es responderos básicamente una pregunta que me habéis hecho hasta la saciedad. La pregunta es: ¿la creación del ser humano corresponde exclusivamente a estos dioses Anunnaki? ¿A Enki? Yo creo que no. Yo creo que Enki solamente lo que hizo fue empalmar o reprogramar sobre un material genético que ya estaba escrito. Creo que tanto este mundo que habitamos, que desconocemos absolutamente, cómo nos han puesto aquí, y si esta tierra ha sido, vamos a decir, también colocada, como dicen los textos, yo creo que los Anunnaki llegaron aquí y ya se encontraron con todo esto. Ya se encontraron con esta macroestructura que es la Tierra, que es verdaderamente una máquina para que cree energía desde su base y se retroalimente a sí misma. Lo que llamamos la naturaleza no procede de nada azaroso, sino que ha sido creado por una inteligencia superior. Estoy convencido de ello. Me encuentro ahora mismo intentando dilucidar el cómo, el por qué y el cuándo, pero probablemente me voy a morir y no voy a saberlo. Pero al menos lo intento y estoy en ese proceso ahora mismo. Fijaos que yo veo la situación de que llegan aquí los Anunnaki, llega aquí Enki, que lo tienen como una especie de rehén para que les sirva para sus propósitos, pero ya se encuentran con esta tierra y con los homínidos habitando en ella. Y esos homínidos yo creo que ya fueron creados anteriormente por otras inteligencias mucho más elevadas, como los Namlu. Supuestamente los Namlu eran los guardianes de la tierra. De esto nos habla Anton Pars y me parece muy interesante porque habla de que ya estuvieron aquí otras entidades muchísimo más elevadas, llamados los Karistu, los sembradores de vida, los encargados de crear vida. Y que estos homínidos ya llevaban depositado en su ADN todo este programa humano. Enki solamente tuvo que reprogramar todo esto, hacer un ensamblaje. Ahora bien, el lado oscuro de los Anunnaki. Voy a intentar responder a esta pregunta, porque muchos me decís si los Anunnaki fueron los culpables de todo. Yo creo que aquí hay que hacer primeramente una distinción. Y es que cuando hablamos de Anunnakis hablamos de mucha variedad genética entre ellos. Estaban los Nungal, que era una raza principesca creada para aparearse con las hembras Amasutum, que las Amasutum, por cierto, eran las sumas sacerdotisas de esta raza Jina Abul, reptiles. Y luego están los Anunnaki, que fueron creados en el Duku. En los textos se nos dice que el Duku no es ningún planeta, es una mansión, no sabemos lo que significa. Textualmente es eso. Podemos hacer muchas teorías de muchas cosas, pero los textos dicen que el Duku es una mansión, la mansión de los dioses Anunnaki, que está en lo alto y que descienden a la Tierra. En ningún momento se dice que sea un planeta. Y lo de Nibiru, olvidaos que eso es una farsa creada por Sitchin. Sitchin, que tenía vínculos con el Vaticano, tenía vínculos con el sionismo. Os podría contar muchas cosas sobre este señor y cómo formaba parte de diversas logias masónicas también. Con lo cual, Sitchin fue colocado en 1976 para publicar el libro El 12º planeta, implantando esta absurda idea de Nibiru para confundir a la población. A este tipo le dijeron: tú habla de los Anunnaki, pero mételes ahí un buen veneno para que la gente no pueda distinguir la realidad de la fantasía. Por eso inventó la teoría de que existía un planeta que hacía esa órbita de 3.600 años. Todo esto nada,
no tiene nada que ver con los textos, con lo que nos encontramos en los textos sumerios originales cuneiformes. Ahí se habla de Nibiru como supuestamente un punto concreto en el cielo, que a veces puede ser Júpiter, otras veces puede ser la estrella polar, otras veces puede ser Venus. Pero en ningún momento se describe a Nibiru como el planeta, digamos, de donde vienen estos Anunnaki. Lo he dicho 1000 veces, pero tengo que volver a repetirlo porque es una mentira tan gorda que introdujo este señor y que aún hoy hay tanta y tanta gente que sigue creyendo en Sitchin cuando era vamos a decir, como fue Gandhi, que fue un agente del MI6, en esa época MI5, precisamente como disidencia controlada. Como disidencia controlada, toda la colonia británica que estaba en la India pudiesen controlar toda esa masa humana. No, vosotros dejaos pegar y dejaos manipular. Y eso os pongo como ejemplo. Sitchin sería el Gandhi de la protohistoria, de la investigación de los astronautas antiguos. Era un sistema de disidencia controlada para introducir verdades a medias tintas, mezcladas con mentiras. Y Nibiru es una de las mentiras más gordas que se ha hecho en los últimos años. Dicho eso, no creo que todos los Anunnaki fuesen malos, no creo que todos los Anunnakis fuesen negativos, ni tuviesen intenciones hostiles. Ahora bien, hay que distinguir entre los Anunnaki originales y los Nungal, que es los hijos de Enki. Los había creado genéticamente Enki en unas cámaras de unos tanques de clonación. Eran en realidad clones suyos. Estos sí tenían conciencia, sí tenían empatía como él y sí tenían buenas intenciones hacia el ser humano. Dicho esto, los Anunnaki, como Enlil o An, sí creo que eran entidades que estaban controladas y poseídas, parasitadas completamente, por lo que Jesús ya hablaba, los arcontes. Esta serie de entidades que algunos definen como seres bioplasmáticos, capaces de controlar la voluntad y la mente de los seres vivos, no solamente de los seres humanos, también podían hacerlo con entidades reptilianas. Esta es mi conclusión actual. Creo que estos seres tan diabólicos que hicieron tanto daño a la humanidad, como Enlil, haciéndose pasar por Yahvé o An, estaban ciertamente a su vez controlados por otras entidades aún más diabólicas y con intenciones mucho más retorcidas para absorber la energía de los seres humanos. Estoy convencido de que a su vez los mismos Anunnaki estaban poseídos y parasitados, y Enki lo sabía, y por eso él quiso hacer del humano un ser libre pensador, introduciendo en secreto ese ADN basura del que hablan, que de basura no tiene nada, para que en un momento dado despertemos. Estas son mis conclusiones a día de hoy. No voy a seguir porque sé que me estoy haciendo un poquito pesado y es un poco difícil de digerir tanta información en tan poco rato. Si os interesa el tema, seguiré introduciendo un poco más de pautas. Os vais a llevar una sorpresa pronto. Os anuncio ya que estoy preparando una saga Anunnaki, después de muchísimos años planteándome cómo voy a presentar al público una nueva versión de todo esto sin que vuelva a estar dentro de un formato documental. No quería hacer otra vez un documental, quería hacer algo de animación relacionado casi como una película. Y finalmente lo estoy desarrollando y veremos cuándo va a salir, pero es un proyecto muy difícil que me está llevando muchísimo tiempo y del que espero que realmente pueda expresar toda esta información que hoy os he volcado solamente un 5% del total. Y se trata de un proyecto, repito, de animación en 3D. Tened en cuenta que estoy solo en esto. Este tipo de proyectos se desarrollan siempre equipos de personas. Yo estoy solo en esto, no soy técnico y lógicamente hay muchas cosas que dejan mucho que desear, pero lo más importante es el mensaje que yo pueda transmitiros a través de esta saga, que en realidad será una serie dividida en varias temporadas. También, antes de terminar, deciros que los que querráis contactar conmigo también podéis hacerlo, por supuesto, a través de Instagram. Ahí me podéis encontrar
con este nick, cuidado, hay muchos que son usurpadores de identidad y se hacen pasar por David Parcerisa. Hay mucha gente que tiene ganas de ir a la cárcel porque saben perfectamente que esto es un delito muy grave. Pero sí, hay gente que hace eso, se dedica a hacer eso, y las penas a nivel legal son bastante serias. El nick de mi Instagram es rimbel.parcerisa. Los que han intentado usurpar la identidad lo que hacen es poner, por ejemplo, rimbel-parcerisa. No, es punto. Recordad, rimbel.parcerisa. Ahí me podéis encontrar, en Insta. Por supuesto, no puedo responder a todo el mundo, pero sí que intento leer todo lo que puedo, al menos en esos ratos que a veces puedo pasar con el móvil leyendo vuestros comentarios. Amigos, ahí estaremos, ahí nos veremos los que estéis interesados y espero que estos datos de hoy os hayan gustado. Me despido, hasta próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.